Bienvenidos a Cali Hoy Salud. Hoy hablaremos acerca del asma y las alteraciones respiratorias, a propósito del mes de que celebramos esta fecha. Contamos con la presencia del profesor Oscar Neira, quien es terapeuta respiratorio y magíster en gestión pública, además docente de emergencias médicas y coordinador del grupo del voluntariado de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Oscar Neira. Muchas gracias por la invitación a su programa y espero despejar todas las inquietudes que tengan respecto al tema. Bien, como decíamos, hablaremos acerca del asma y las alteraciones respiratorias. Iniciaremos viendo estas imágenes para que ustedes conozcan un poco más acerca de esta enfermedad. Hay personas que tienen dificultades para hacer algo tan natural como respirar. Cuando una persona tiene asma, a veces le cuesta respirar y realizar actividades cotidianas. El asma es un trastorno que afecta a los pulmones, más exactamente a los bronquios. Cuando una persona respira normalmente, el aire le entra por la nariz o por la boca y después baja por la tráquea y los bronquios hasta llegar a los pulmones, desde donde es expulsado de nuevo al exterior. Los asmáticos son propensos a que se les inflamen las vías respiratorias y se produzcan grandes cantidades de una mucosidad muy densa. De igual forma, los asmáticos son extremadamente sensibles a ciertas cosas, como el ejercicio físico, el polvo o el humo de los cigarrillos. Esta hiperreactividad hace que los músculos lisos que recubren las vías respiratorias se tensen y se contraigan. La combinación de la inflamación de las vías respiratorias y la contracción de los músculos que las recubren provoca un estrechamiento de dichas vías que dificulta el paso del aire y por ende la respiración. Profesor Neira, definamos qué es el asma. El asma es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente los bronquios, el cual son los conductos que llevan el aire desde el exterior hacia el interior y viceversa del interior al exterior. Esto es producido por un factor alérgico, ¿sí? Ya bien sea a un cambio de clima, a cambio de ambiente, el polvo o algún alimento. Entonces lo que va a suceder es que se produce una constricción o una estrechez de estos bronquios y lo que va a es a dificultar la entrada y salida de aire. Bien, ¿podemos pensar que solamente le da el asma a los niños o quiénes pueden presentar esta patología? Definitivamente el asma empieza a aparecer en los menores de edad, en los niños, ¿sí? Sin embargo, hay personas que presentan episodios en su etapa adulta. Sin embargo, hay personas que en su etapa de la niñez y la adolescencia presentaron algunas crisis o episodios de esta enfermedad y ya en la etapa adulta, después de los 20, 30 años, ya no presentan más estas crisis asmáticas. Es decir, que el asma desaparece a paso del tiempo. Puede desaparecer. Lo que pasa es que hay un concepto que puede reconocerse como errado, que la gente dice que se cura. Finalmente, lo que hace es que el tratamiento es menguar la crisis en el momento, pero esto dura por varios años, ¿sí? Se puede presentar en otras formas, ¿sí? Pero no es tan agresiva como cuando eran pequeñitos. Muy bien. Esta enfermedad presenta unos síntomas. Quisiera que me mencionara unos antes de ir a comerciales. Esta enfermedad, por ejemplo, en la población infantil, ¿sí? Es muy notable encontrar en ellos cuando se presenta esta crisis. Hay una retracción entre costilla y costilla, hay un hundimiento de ese tejido, ¿sí? Entre las clavículas empieza a haber también un hundimiento y eso es lo que llamamos nosotros en medicina tirajes universales, ¿sí? Eso es uno de los principales signos de la persona con crisis asmática. Bueno, vamos entonces a un corte de comerciales y ya volvemos en Cali Hoy Salud. Continuamos en Cali Hoy Salud y hoy tratando el tema del asma y las alteraciones respiratorias. Nos encontramos para aclarar todas las dudas con el profesor Oscar Neira.
Hablábamos, profesor Oscar, acerca de los síntomas que puede presentar una persona que tenga asma. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar? Bueno, el principal es la dificultad que presenta la persona al respirar. Siente que le falta el aire, es una de las palabras que utiliza la persona, se cansa muy fácil, ¿sí? Y aparte de las retracciones, los niños lo que hacen es que esta parte de las alas nasales empiezan a haber un hundimiento excesivo, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que nos indica que hay una crisis asmática. Pero además, nosotros profesionales en salud, cuando nos llega el paciente o la persona, hay un método que nosotros utilizamos que es la auscultación, que es escuchar los ruidos respiratorios. En los pacientes asmáticos encontramos un signo que se llama sibilancia. La sibilancia, como su nombre lo dice, es como un silbido, ¿sí? Ese es el signo, uno de los signos principales de esta enfermedad. Se piensa que las mascotas producen o son causantes de problemas de alergia en los niños, ¿eso es verdad? Lo que pasa es que las mascotas, como nosotros los seres humanos, hay un agente que tenemos todos y se llaman ácaros. Los ácaros se encuentran en el pelo de las mascotas, ¿sí? Como se encuentran en la cama, en las cortinas, ¿sí? Hacen a que se pueda presentar esta crisis. Es un agente que puede producir una alergia y esto me va a llevar a una cierre de estas vías respiratorias. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del tema del ambiente de una habitación de una persona para evitar, o cuáles cuidados se deben de tener en la habitación para evitar o que se incremente el asma o que lleguemos a padecer de ella? Finalmente, cuando ya sabemos que el niño o la persona tiene la enfermedad, se le da unas recomendaciones como, por ejemplo, en el cuarto del niño no debe de haber muñecos de peluche, ¿sí? No es de estar en permanente contacto con los animales como gatos, perros, gallinas, aves, ¿sí? Y además que el ambiente de su cuarto no debe ser tan húmedo, porque esto me va a llevar a que esta humedad produzca hongos y mohos que también me va a afectar y me va a llevar a unas crisis a estas personitas. Bueno, a propósito de las crisis, ¿cuál debe ser el manejo de una crisis asmática de un paciente? Bueno, esto depende de la edad del paciente, ¿sí? Pero hay dos métodos. Uno, que es la inhaloterapia, que es el uso de los inhaladores, ¿sí? Hay varios medicamentos, pero uno de los principales son los broncodilatadores. Lo que me va a ayudar es que esa vía respiratoria se dilate o se abra otra vez para que permita la entrada y salida normal del aire. Esa es una, que es por el medio del inhalador. Importante en los inhaladores es utilizar un dispositivo que llamamos nosotros inhalocámara. Lo que hace es aumentar el espacio entre el inhalador y la persona, ¿sí? Cuando vamos a utilizar el inhalador, lo otro hacemos es, le llamamos un puff, ¿sí? O un disparo. Ese medicamento va a quedar en la inhalocámara, que es como un tubo con una mascarilla, y la persona toma aire y exhala y cuenta hasta 10. ¿Qué pasa cuando no utilizamos ese dispositivo en la inhalocámara? Cuando hacemos el disparo, el medicamento va a quedar impactado en la parte posterior de la orofaringe, o sea, detrás de la lengua, ¿sí? Entonces vamos a ver que por más disparos que hagamos, ¿sí? Vamos a encontrar que la persona posiblemente no va a mejorar, y es que el medicamento se quedó impactado ahí. 2. Tenemos el uso de la aerosolterapia, que es el uso del medicamento nebulizado. Muchas personas han visto en los medios, ¿sí? Que se utiliza una mascarilla, ¿sí? Con un dispositivo pequeño donde ahí se pone el medicamento más solución salina. La dosis del medicamento va dependiendo de la edad y el peso del paciente, ¿sí? Para todos no es igual. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Doctor Neira, ¿es el asma una enfermedad hereditaria? El asma sí tiene un factor hereditario, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo lo podemos detectar? Cuando la persona llega a la consulta, la primera palabra que de pronto le pueden decir a uno es que su niño se está ahogando en horas de la noche, cuando hay cambio de clima, ¿sí?
Entonces, ¿qué le preguntan a la mamá? Señora o al papá, ¿ustedes les han dicho o saben que son asmáticos? Entonces dicen no, por ejemplo. Entonces uno le dice a la señora, señora, ¿usted cuando, por ejemplo, usa joyería de fantasía o algunos relojes le produce alguna inflamación, sarpullido o se le pone la oreja roja? Entonces le dice a uno, sí. Ahí empieza uno a ver que a pesar de que la mamá no tiene asma, sí presenta casos donde hay alergia y eso predispone a esta enfermedad. Sigue uno con el interrogatorio, al papá le pregunta, señor, ¿usted sabe si después de ciertas horas presenta dificultad para respirar o de cuando usa algún tipo de jabón o algún alimento? Entonces le dice, ninguna de las anteriores, pero creo que cuando yo consumo o como piña, empiezo a sentir como una picazón y empiezo como una dificultad respiratoria. Esa persona también es alérgica a ese alimento. Entonces aumenta la probabilidad en el paciente o en la persona pediátrica de que se presente el asma. Entonces ya tenemos un conjunto de 2 personas, ¿sí?, donde tienen alergia a ciertas cosas y podemos determinar más adelante con otros cuestionarios decir que el niño sí es asmático. Bueno, profesor Oscar Neira, lo invito para que escuchemos la opinión de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali acerca de qué es el asma y qué la produce. El asma es una enfermedad respiratoria que básicamente lo que hace es afectar básicamente a los bronquios, causando bastante como hiperreactividad de estos bronquios, y lo que hace es inflamar los bronquios y por ende pues va a causar la dificultad respiratoria progresiva, que es lo que le pasa a los pacientes asmáticos. El asma es una inflamación de las vías respiratorias. Esa enfermedad la pueden presentar tanto jóvenes como adultos, niños, en cualquier edad se puede presentar. Puede ser ocasionada por factores externos como el ambiente, cambios de clima, el polvo, algunos olores fuertes. Una enfermedad broncoobstructiva donde se inflaman las vías aéreas. Se puede por un agente ambiental o agente infeccioso. Hay muchos factores. O puede ser por algún alimento, o puede ser cambios de clima, o puede ser por el polvo. Hay muchos factores que lo pueden producir. El asma es una enfermedad que se le inflaman las vías aéreas a las personas y se caracteriza principalmente por presentar un quejido que nosotros lo conocemos como sibilancia. Además presentan tos, estornudos y pues presentan otra sintomatología, pero principalmente son los quejidos. El asma es una obstrucción de la vía aérea que se da por la inflamación de los bronquios, es producida por el polvo, el polen y el frío. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Cali Hoy Salud. Regresamos a Cali Hoy Salud, hoy tratando el tema del asma y las afecciones respiratorias. Profesor Oscar Neira, ¿cómo puede afectar la polución de las ciudades a los pacientes que padecen asma? Definitivamente es un factor que influye bastante en enfermedades respiratorias, la carga de contaminación de nuestro municipio. Sin embargo, los municipios aledaños como el de Yumbo aporta gran parte de la contaminación por su capacidad de industria que tienen acá. Nosotros tenemos un aumento en el norte de la ciudad en cuanto a las enfermedades respiratorias. Hace algunos años se hizo un estudio donde se encontró que las personas que habitan en barrios como La Flora, Vipasa, ¿sí?, y sus barrios vecinos, estas personas se enfermaban más o con más frecuencia de las enfermedades respiratorias y encontraron que era debido a la contaminación que recibíamos del municipio de Yumbo. Personas que recibían tratamiento
y volvían otra vez a enfermarse, y eran residentes pues en este tema de no, casi que no curarse, ¿sí? Pero encontraron que era este factor. De estas personas que habitaban en estos sitios, incluso les tocó que irse al otro lado de la ciudad, donde encontraron que empezaron a mejorar después de que no tenían esta carga de contaminación. Para concluir, profesor Neira, ¿cuáles son las recomendaciones o la educación que debe tener un paciente que tiene alteraciones respiratorias? Importante, cuando la persona se manda con el tratamiento para su casa, inicialmente se le debe de enseñar cómo manejar los inhaladores, y cuando se van a hacer las nebulizaciones, cómo se debe manejar con las dosis adecuadas, el lavado de los equipos, cada cuánto se debe hacer, que si finalmente la persona o el paciente presenta una crisis y si se le hace las inhalaciones o las nebulizaciones y no presenta mejoría, que vaya a urgencias para que se le haga otro tipo de tratamiento. Importante también para los papás y las mamás en sus hijos, que no se deben delimitar para que ellos hagan su actividad cotidiana normal. Anteriormente le decían a uno, no corra porque le va a dar la crisis, no haga ejercicio, que el frío, que la natación. Hoy día lo que se le recomienda a los papás es decirle, si su hijo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana tiene actividad física, hágale las inhalaciones una hora antes, que en el momento en que estén haciendo la actividad no vayan a sentir esta estrechez y van a tener una dificultad respiratoria. El factor psicológico en los pacientes o en las personas pediátricas es muy importante saberlas manejar, porque el factor psicológico nos aumenta incluso en muchas ocasiones estas crisis. Muchas gracias, doctor Neira, y muchas gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su compañía. Los dejamos con más información porque la Universidad de Santiago de Cali es formación y capacitación a la comunidad. El pasado 21 de abril, en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, se realizó el 19º Encuentro de Brigadistas de Seguridad Industrial. A este evento asistieron socorristas, bomberos, enfermeros y representantes de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy estamos participando como instructores del 19º Encuentro de Brigadas de Seguridad y Socorro del Suroccidente Colombiano a través de una invitación de la Fuerza Aérea Colombiana. Nuestro grupo de estudiantes egresados del programa de atención prehospitalaria están siendo instructores, en este caso, de la Estación de Salvamento y Rescate Acuático. En este encuentro se destacó la participación del programa de atención prehospitalaria de la Universidad Santiago de Cali, quienes tuvieron a cargo la capacitación de rescate acuático y donde los participantes tuvieron la oportunidad de participar en 8 bases de entrenamiento. Las brigadas de emergencia y socorro en el tema de contraincendios, rescate, atención prehospitalaria y todas aquellas actividades que las brigadas de emergencia, las diferentes empresas o la misma comunidad pueda resolver si se ve enfrentado frente a una situación de estas. De esta forma, el programa de atención prehospitalaria de la Universidad Santiago de Cali sobresalió en la amplia preparación y conocimiento a la hora de atender una emergencia en superficies acuáticas. El pasado 8 de mayo se realizó la inauguración del torneo deportivo de la Facultad de Salud, que contó con la participación de los distintos programas. Este certamen integró distintas disciplinas como el fútbol sala, vóley playa, tenis de mesa, entre otras modalidades, con el objetivo de integrar a todos los estudiantes de esta facultad. ¿Cuál es el fin que tiene esta convocatoria de los estudiantes alrededor del deporte? Bueno, muchas gracias. Esa convocatoria tiene como fin el poder realizar por primera vez en la Facultad de Salud unas Olimpiadas Deportivas, alrededor de las cuales buscamos que haya una integración transversal de la facultad en el deporte, en lo lúdico y en lo artístico. El evento contó con la presencia de la banda militar de la Escuela Marco Fidel Suárez y la banda de guerra del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, que a un ritmo deportivo impusieron las notas de la inauguración de las Olimpiadas. Con las palabras del decano Jefferson Ocoró y con un partido de fútbol sala de exhibición, se dio inicio al torneo que dio pie para despertar el espíritu deportivo y de unión de los estudiantes de la Facultad de Salud.